Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema La puerta estrecha. Bienvenidos. Si me acompaña por favor con su Biblia al libro de San Lucas en el capítulo número 13 y vamos a estar leyendo del verso 22 al verso número 30. Dice así: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Vamos a leer también en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, en el verso 13 y 14. Dice así: Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bien, en las lecturas que acabamos de realizar, nos damos cuenta que habla de dos puertas: la puerta estrecha y la puerta ancha. La puerta estrecha o angosta es la puerta correcta, por donde todos debemos entrar. Y la puerta ancha simboliza la puerta incorrecta, en donde nadie debería entrar. Pero ¿por qué entonces la puerta correcta es angosta? ¿Y por qué la puerta mala es ancha? Bueno, porque desafortunadamente pues el mundo no quiere caminar, no quiere entrar por esa puerta. La mayoría prefiere entrar por la puerta ancha. Por eso es espaciosa esa puerta. Solamente hay dos caminos, pero estos dos caminos son distintos, muy distintos uno del otro. Son tan diferentes que no se parecen en nada. Uno nos lleva al camino de la salvación y la vida eterna en el cielo con Dios, y la puerta ancha nos lleva a un camino de perdición eterna en el infierno. Por eso es que ese camino ancho es espacioso y grande. ¿Por qué? Porque es el camino de maldad, es el camino de pecado, donde desafortunadamente muchos están transitando, donde muchos prefieren ese camino de pecado, de placeres, de hipocresías, de engaños. Y el otro angosto, esa puerta estrecha, muy pocos quieren entrar por ella, porque prefieren seguir en ese camino de perdición, porque no quieren dejar su pecado, porque no quieren dejar los deseos de su carne. Pero aquí, en esta lectura, ahí estaba el Señor Jesucristo dando ese hermoso consejo, diciendo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Dice el Señor: esfuérzate, esforcémonos a entrar por esa puerta angosta. Y luego dice: porque os digo que muchos
van a procurar entrar por esa puerta, pero desafortunadamente no podrán. Y entonces después va a haber un momento en que el padre de familia aquí está representando a Dios Padre, está haciendo esa alegoría y dice: se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces, desafortunadamente, va a haber un momento en que esa puerta se cerrará. Esa oportunidad va a cerrarse. Así como en los días de Noé, cuando el Señor mandó una advertencia a través de su siervo Noé, en que iba a mandar un diluvio en el cual iba a perecer todos. ¿Por qué? Porque todos estaban en un pecado extremo, al punto que, colmaron la paciencia de Dios. Entonces subió Noé al arca con su familia y Dios cerró la puerta, dice su palabra, que Dios cerró la puerta del arca y ya nadie más pudo entrar. La oportunidad, todavía tuvieron oportunidad cuando Dios le dijo a Noé que les dijera que se arrepintieran, que se convirtieran de sus malos caminos. Pero nadie le creyó, nadie quiso dejar sus pecados. Nadie quiso dejar su mala manera de vivir. No le creyeron a Noé. Yo creo que incluso hasta se burlaron de él. Y entonces no subieron al arca. Entonces el Señor cerró la puerta y entonces sí, ya nadie podía entrar. Porque Dios les dio una oportunidad antes de que se cerrara esa puerta. Les habló a través de su siervo Noé, para que se arrepintieran, para que se convirtieran de sus malos caminos y pudieran entrar al arca, a esa salvación a través de esa arca. Pero no creyeron, pero no entendieron. Y hoy es lo mismo. Dios nos está dando la oportunidad, le está dando la oportunidad al mundo entero de entrar al arca de la salvación, de subirse a esa arca de vida eterna. Y Dios manda a sus siervos a hablar al mundo de diferentes maneras a través de su bendita palabra. Pero el mundo cierra sus oídos espirituales y no quieren escuchar las advertencias, las múltiples advertencias que Dios está dando a la humanidad antes que se cierre la puerta. Porque va a llegar un día en que el ser humano va a ser llamado a la presencia de Dios, porque no somos eternos en esta tierra. Un día, cuando Dios nos llame ante su presencia, este cuerpo se va a quedar aquí, inerte, sepultado. Pero el alma, que es eterna, va a dar cuentas al Señor de lo que se hizo aquí en la tierra. Y entonces ahí es donde será demasiado tarde. El tiempo de arrepentirse es ahora, en vida, para que cuando Dios te llame ante su presencia, tu alma vuele hacia los cielos, hacia el lugar de la morada de Dios, y no al caso contrario, hacia abajo, a ese lugar de tormento eterno, donde acabamos de leer que es el lloro y el crujir de dientes. Dice en el verso 27 de San Lucas 13: pero os digo que no sé dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿A quiénes les va a decir apartaos? ¿A quiénes Dios va a desconocer? Dice aquí: a los hacedores de maldad. A aquellos que prefirieron ir por la puerta ancha, por ese camino espacioso, lleno de maldad, lleno de pecado. Y luego aquí dice: esos que van a entrar por ahí, por esa puerta, a donde los va a dirigir
es al infierno, y aquí lo está describiendo. Será el llanto y el crujir de dientes. Dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Quiénes? Aquellos que entraron por la puerta estrecha, por el camino correcto. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Vamos también al libro de Jeremías, en el capítulo número 6, y vamos a estar leyendo del verso 16 al verso 19. Dice así: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces aquí nuevamente Dios nos da un consejo y dice: preguntar por el camino bueno, por la senda antigua. ¿Cuál es ese camino? Es el camino en donde Jesucristo nos dio ejemplo. Cuando Él bajó a la tierra y estuvo aquí predicando la palabra de su Padre, predicando las buenas nuevas de salvación, andando en un camino de santidad, y dijo que siguiéramos sus pisadas. Esa es la senda antigua, ese es el buen camino. El Señor nos invita a andar por él, porque dice que entonces vamos a hallar descanso para nuestra alma. Pero sin embargo, dice que el pueblo dijo: no andaremos. O sea, a pesar de que Dios da ese consejo, la gente está en su necedad, en su rebeldía, diciendo: no andaremos. ¿Cómo se niega? ¿Cómo se dice no andaremos? Siguiendo el camino malo, el camino de ese camino espacioso, siguiendo a esa puerta ancha. Y luego dice aquí también que envió Dios atalayas, nuevamente, que dijesen escuchar el sonido de la trompeta. ¿Cuáles son los atalayas? Los siervos del Señor que Dios manda para hablarle a la gente, a su pueblo, que escuchen el sonido de la trompeta, que escuchen el sonido de su voz, hablando, invitándoles, diciéndoles que se arrepientan. Pero desafortunadamente dice aquí: no escucharemos. Ellos dijeron: no escucharemos. Tal vez tú te estés haciendo una pregunta. Bueno, ¿cuál es el camino correcto? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde es la puerta estrecha? Bueno, pues Jesús fue claro en su bendita palabra. En el libro de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también en el libro de San Juan, en el capítulo 10, vamos a leer del verso 7 al 10. Dice así: volvió pues Jesús a decirle: de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces nos damos cuenta que Dios es claro. Él nos dijo que Él es el camino. Inclusive también lo vuelve a recalcar y dice: yo soy la puerta
de las ovejas. Él es esa puerta por donde nosotros debemos entrar. ¿Por qué es Jesús y ningún otro? No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo, el unigénito de Dios. Porque fue Él quien bajó a la tierra, quien se humilló a sí mismo para nacer como un ser humano. Y no significa que en ese momento apenas existió, no, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es eterno, Él ya estaba en el cielo. Simplemente se humilló, haciéndose así como un humano, para darnos ejemplo, para morir por nosotros en la cruz. Fue Él al que crucificaron. Fue Él el que sufrió. Fue Él el que derramó su sangre preciosa por la salvación de nuestros pecados. Como dice Proverbios en el capítulo 16, 25, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Es que hay gente metida en caminos que según ellos ese es el camino correcto. Por ejemplo, los que creen en la muerte. Y luego le ponen santa. Cuando acabamos de leer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no muerte, porque Jesucristo venció a la muerte cuando resucitó al tercer día y después se fue a la diestra del Padre. Ese es un camino incorrecto. Eso es una puerta ancha y muchos otros que podemos mencionar. Por eso es importante leer la palabra, para que no sean engañados, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a leer también en el libro de Isaías, en el capítulo 35, del verso 8 al verso número 10. Dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Bien, entonces aquí nos menciona claramente cuál es el camino por donde debemos transitar. Se llama camino de santidad. Si nosotros vamos en ese camino, entonces vamos a ser dirigidos hacia la puerta estrecha, por la cual tenemos que entrar. En el Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice aquí bienaventurado. Bienaventurado significa 3 veces bendecido. ¿Quién es bienaventurado? Aquel que no anda en el consejo de malos, en el camino de pecadores. Todos sabemos perfectamente cuáles son esos consejos malos, cuál es ese camino de pecadores. Pero dice el Señor que es bienaventurado aquel que no hace caso a los consejos malos, aquel que no anda en camino de pecadores. También en el libro de Proverbios 15:24 dice que el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida es hacia arriba, es decir, para llegar a donde está nuestro Dios, a ese tercer cielo. Y sin embargo hay otro camino. El que entra por esa puerta amplia
por esa puerta ancha, es conducido a un camino que va hacia abajo. Y aquí dice que es el Seol, es el infierno. Es el lugar que lo menciona repetidas ocasiones la Biblia. Un lugar de tormento eterno, donde acabamos de leer, ¿verdad?, hace un momento, que es el lloro y el crujir de dientes. Vamos a leer el Salmo 32, verso 8 y 9. Dice así: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice aquí el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es decir, no estamos solos en esta tierra. El Señor está con nosotros. Su Espíritu Santo está en todo momento y en todo lugar. Es el Espíritu Santo el que nos dirige, el que nos redarguye en la conciencia cuando estamos haciendo algo malo. Por eso dice aquí: te haré entender y te enseñaré el camino. Pero muchas veces, pues la persona hace oído sordo. En la conciencia el Espíritu Santo le está redarguyendo que eso es pecado, que esa es una mala acción, que va por mal camino, pero se hace la persona como la que no entiende, que no oye. Como dice más adelante en el verso 9, dice: no seas como un caballo o como un mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, muchas veces el Señor le habla al ser humano a través de una prueba. Dios permite a veces el sufrimiento, el dolor, a través de una prueba en la vida del ser humano, porque de otra manera no entiende. Sigue adelante en la senda mala, en el camino ancho. Siguen entrando, ¿verdad?, miles y miles de personas por esa puerta ancha. Siguen en el camino espacioso que lleva a la perdición. Pero cuando llega un momento de tristeza a la vida del hombre, sea una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido, entonces es cuando vuelven a dirigir su mirada hacia el cielo para decirle al Señor: perdóname, ayúdame, dame otra oportunidad. Entonces no hay que ser, como dice aquí en este verso, como un caballo que no tiene entendimiento. Seamos entendidos, escuchemos la voz de Dios, esa voz constante que está llamando a la humanidad al arrepentimiento. Ahora que hay tiempo, que todavía la puerta está abierta, que Jesucristo está con los brazos abiertos esperando que el ser humano se arrepienta, deje sus malos caminos y lo busque en espíritu y en verdad. Antes que el Señor te llame ante su presencia y sea demasiado tarde. La oportunidad es ahora, aquí, en vida. Dios está hablando a tu vida, a tu corazón. Entonces, seamos entendidos y escuchemos la voz de su Santo Espíritu hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Vamos al libro de Jeremías en el capítulo 21, en el verso número 8. Dice así: y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Hoy el Señor te está hablando nuevamente. Y hoy el Señor te dice que hay dos caminos. Hay un camino de vida y hay un camino de muerte. ¿Cuál vas a elegir? ¿Por cuál camino te vas a ir?
el camino de vida por el cual el Señor quiere que todos transitemos y que nos lleva a una vida eterna con Él, o el camino de muerte que es hacia abajo, por el cual Satanás quiere que todo el mundo transite por él, que todo el mundo se pierda para estar en ese lugar de tormento eterno llamado infierno. Debemos ser valientes, debemos defender nuestra alma, rechazando el pecado, rechazando los placeres, el engaño de esta vida y tomando el camino de santidad, obedeciendo su bendita palabra. Solo hay dos caminos. Elige ya el tuyo. La puerta estrecha o la puerta ancha. El fin se acerca. Jesús muy pronto volverá. Me dio gusto saludarles y compartir con ustedes este mensaje. Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.